Takagi-san, durante su explicación, usted habló sobre Imono Chikara, el poder de la hermana. Me interesa mucho este tema, no sé si se ha seguido tratando en la literatura japonesa actual. Yo soy de Okinawa y en Okinawa todavía creemos en esto de Unaigami, que es el poder de la hermana, ¿no? Sí. Y mis tíos, cuando se fueron a la guerra, me cuentan que sus hermanas les enviaron o trozos de uña o de cabello, o inclusive pañuelos, porque se consideraba que el poder de la hermana iba a protegerlos durante la guerra, ¿no? No sé si usted podría comentar algo sobre esto. Gracias. Sí, exactamente. Tanto Yanagira como Origuchi investigaron mucho en Okinawa. Hay una teoría de la civilización, ¿no? Universal, que se dice que en las periferias se quedan las partes más esenciales que han desaparecido en el centro. Es decir, para investigar las cuestiones desaparecidas de nuestra civilización, muchas veces hay que viajar a las periferias. Y ellos han estado mucho tiempo en Okinawa y en la isla de Miyako también igualmente. Y han encontrado estas tradiciones que se siguen practicando. Pero ellos saben documentalmente que costumbre nacional, no solo era cosa regional de Okinawa. Es muy interesante en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, en la plantación del arroz, que es una actividad muy importante para Japón, en la fiesta de la plantación, ¿quiénes son las personas que plantan los primeros esquejes? Son chicas jóvenes. No pueden hacer los chicos. ¿Por qué? Porque está ligada ese simbolismo de la fecundidad, de producción, y con esta magia de actividad aseguran la cosecha buena. En ese sentido, pues siguen practicándose esto. O del hermano distinguido de la familia, y Murasaki Shikibu Murasaki es apodo, ¿no? Personaje importante de la novela se llama Murasaki, entonces le pusieron este nombre a la autora. Y Shikibu es el departamento del protocolo, donde trabajaba su padre, con lo cual era una existencia poco valorada, digamos, en la sociedad. Sin embargo, ellas tenían gran libertad de expresión. Y además, lo que se nota hoy día también, ¿no? La escritura intimista de diarios y de sus días, ¿no? de experiencias que se escriben todavía en la literatura contemporánea japonesa, se detecta ya en esa época de Heian. Es algo bastante deslumbrante, ¿sí? Yo creo que dentro de ese pequeño círculo de artistas y escritores en la corte, sí que podían opinar con bastante libertad. Cosa sería muy diferente si esto lo publicaran fuera o que podían leer otros, pero estamos hablando de unas cortes de gente muy elevada, educada, y entre ellas había muchas rivalidades, y con lo cual seguramente se permitía hacer críticas de este tipo. Pero el caso del cuento cortado de bambú, sí es evidente que es una crítica bastante feroz, ¿no? Enfrente a la clase noble. Y por eso mismo me ha interesado la historia. Doctora, conferencista, gracias por su disertación. El bambú, como vegetal, como planta, es mencionado en muchos tratados. Los señores que practican el tai chi lo mencionan bastante el bambú. Seguramente hay otras plantas
tanto del propio Japón o de otros sitios, donde usted de repente puede mencionar otras plantas ligadas a cuentos tradicionales. Sí, el caso de bambú es como la planta emblemática de Asia Oriental, ¿no? También, por supuesto, en Asia, sudeste asiático, pero ese carácter flexible que se dobla muy bien, se usa para varios utensilios y eso de multiuso, digamos, ha dado mucho pie, ¿no?, para diferentes historias. De hecho, la princesa de bambú, de la luna, se llama la princesa reluciente de flexible bambú, que nace a partir de bambú. Otras plantas, por supuesto, hay bastantes, pero, por ejemplo, los juncos, cuando en la mitología japonesa, en la primera compilación de la mitología japonesa, Kojiki, hablan del país de Japón, hablan del país de muchos juncos, porque la existencia del agua es importante para la prosperidad de la agricultura. Y entonces los juncos son como símbolos, ¿no?, de plantas que pueden crecer en el agua. En ese sentido, pues hay muchas menciones en la literatura japonesa a las plantas, y sobre todo por el amor que siente un japonés hacia la naturaleza, es casi sin fin, ¿no?, la mención literaria a las plantas. Sí, buenas. Primero, agradecerle por esta gran conferencia que tuvo. Mi pregunta iba, en la mayoría de historias donde hay un personaje femenino que la interpreta como personaje principal, se nota un final trágico, por así decirlo, cosa que no se ve en otras historias donde las interpreta un hombre, un anciano o animales. En el lado de la mujer siempre termina de una manera trágica, o si no es totalmente trágica, una manera muy triste para ambos, no solamente para uno de los lados. ¿Esto es en todas las obras que protagonizan mujeres o solamente obras de esa época? Bueno, si habla de las obras de Heian, es la tónica general, ¿no? La única salvación que tenían era meterse monja, ir a la religión para salvarse. Y porque en la religión budista, desde su inicio, se pensaba que la mujer era sucia, la mujer estaba manchada, y que difícilmente tenía la salvación, ¿no? Esto era una concepción que se dio, seguramente mezclada con el confucianismo en la introducción en Japón, ¿no? Y entonces las mujeres, al final de la vida, casi todas las mujeres de la nobleza entraban, se tonsuraban. Luego la cosa cambia mucho, ¿no?, porque en la etapa de los guerreros, samurái, las mujeres ya no salen en la primera fila como nobles que escriben y tal, están atrás de los caballeros que escriben o relatan las historias, pero empieza a ser un poquitín más de existencia, por así decirlo, en la historia. Sensei, omedetou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Yo no soy de la especialidad de literatura ni de lenguas, más bien soy del mundo de la antropología, pero que va muy vinculado también a la exposición que usted ha hecho hoy día, ¿no?, la brillante traducción que ha hecho de este cuento japonés. Yo tenía idea por anteriores conferencias a las que hemos asistido, por las publicaciones que hay, que Genji Monogatari era el tema más antiguamente hecho en escritura japonesa, ya sea kanji o kana. Pero hoy, con la brillante exposición suya,
descubro, es decir, yo personalmente, probablemente los otros mayormente eruditos que yo sobre esta especialidad ya lo sabían, pero yo descubro hoy que este cuento de Taketori Monogatari, escrito en kana, en el siglo anterior a Genji Monogatari, resulta ser más antiguo. Sobre esto quisiera un poquito más de aclaración, doctora. Muchas gracias. Soy Hilda Vidal, antropóloga peruana. No he entendido al final la pregunta. La antigüedad. Sí, pensaba yo personalmente, sí. No sé si otros que están aquí presentes, que Genji Monogatari era el documento de literatura japonesa escrito más antiguo del Japón. Pero hoy usted dijo que Taketori Monogatari, que no estaba todavía escrito en kanji, o sea, en los símbolos japoneses traídos de la China al Japón, escritos en kana, este cuento que usted ha traducido, resultaría ser anterior a Genji Monogatari. Sobre eso quería un poco una aclaración, doctora. Bien. En la historia literaria de Japón se desconocen muchas cosas, ¿no? Porque los libros se quemaron o se perdieron y los manuscritos de muchas obras no han llegado a nuestros días. Pero está claro que el cuento de cortado bambú nació mucho más antes y luego, después de cortado bambú, está el Cantares de Ise Monogatari, que es un género especial de una fusión de poesía con la narrativa, aunque en otros monogataris también existe, como en el cuento, historia de Genji, ¿no? Está plagada de poemas y poemas y poemas, ¿no? Porque era la costumbre de entonces. Expresar el sentimiento en poema era lo que debía hacer un noble. Después del cortado de bambú, así como digo, aparece seguramente, porque la procedencia de Ise Monogatari es bastante más confusa, pero después hubo otros dos monogataris que siguieron al cuento de cortado de bambú, que uno se llama Ochikubo Monogatari, entre medio, ¿no? El cuento de cortado de bambú y la historia de Genji. Ochikubo quiere decir hueco, un hueco dentro del tronco del árbol, Ochikubo Monogatari, y cuenta una historia fantástica de unos músicos prodigios que van desde Japón a China y de China a Persia y aprenden unas músicas magníficas, místicas, y vuelven a Japón y triunfan, ¿no? Esas historias existen y sabemos que nacieron entre el cuento de cortado de bambú y la historia de Genji. Y también estaban escritas en kana. ¿Sí? Es decir, a lo largo del siglo X nacieron varias obras escritas en kana hasta llegar a la obra cumbre, la historia de Genji. Muy bien, agradecemos otra vez a la doctora Yoko Takagi. Muchísimas gracias. Agradecemos al público por su asistencia, por sus inquietudes y preguntas. Están bienvenidos al Centro Cultural. Muy buenas tardes.